Estamos registrando una variación mensual para la inflación en Colombia del 0%, un valor que desde el punto de vista estadístico habíamos observado en la década de los 70 y en el año 2005. Y esa variación del 0% es 22 puntos básicos inferior a la variación que había sucedido en julio de 2019. Eso significa que la inflación anual, que en junio del 2020 habíamos cerrado en el 2.19%, pasa automáticamente a ser una inflación del 1.97%, por debajo del 2%, en la medida en que estos 22 puntos básicos que se reducen en el mes de julio, pues se descuentan en su totalidad de la variación anual. Es el resultado natural de dos fuerzas, una fuerza de variaciones negativas, en este caso representado por una sola división de gasto, que es la división de alimentos consumidos al interior del hogar. Esa variación o esa contribución de los alimentos al interior del hogar dentro del cero de la inflación total fue de 13 puntos básicos negativos, protagonizada fundamentalmente por 4 puntos negativos que contribuye el arroz, en la medida en que hay abundancia de oferta de arroz. También tenemos puntos básicos negativos que están siendo causados por las frutas frescas, por la papa y por el huevo, en donde estos 4 productos explican 11 puntos básicos negativos de la contribución mensual de los alimentos al interior del hogar en materia de inflación. Por otro lado, cuando nosotros analizamos las contribuciones que son positivas, tenemos que alojamiento y servicios públicos, y en especial servicios públicos por el cambio de algunas medidas de subsidios cercanos a la gratuidad en ciudades como Montería, como Pereira, como Ibagué, como Neiva. Adicionalmente, encontramos que el transporte, específicamente el incremento de los precios de los vehículos particulares por la mayor demanda de los colombianos por esta herramienta de transporte sustituta al uso de transporte público, está explicando 3 puntos básicos, así como otros puntos básicos, específicamente uno que están explicando los analgésicos dentro de los productos farmacéuticos, y 2, el champú dentro de los productos de aseo personal. Vemos que Pereira se destaca como la variación de inflación mensual o variación de los precios mensual más alta de todos los dominios urbanos que nosotros hacemos seguimiento. Eso significa que la inflación en Pereira fue del 4.23%, causada fundamentalmente por la salida de esquemas cercanos a la gratuidad, es decir, subsidios muy importantes que la ciudad de Pereira estaba aplicando a los servicios públicos domiciliarios de electricidad, acueducto, alcantarillado y aseo. Montería, al otro extremo, se destaca como la ciudad o el dominio urbano con la menor inflación mensual, es decir, con una variación negativa de los precios del menos 2.31%, específicamente porque Montería ingresa a unos esquemas de subsidios muy importantes en materia de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de los monterianos, específicamente en acueducto, alcantarillado y aseo. Bogotá tuvo una inflación del menos 0.08% o de 8 puntos básicos negativos, en donde las tendencias que nosotros vemos en el total nacional, como las reducciones de los precios en las frutas frescas, en las hortalizas, en el arroz, en el gas natural, porque estamos presentando una contribución negativa del gas de 3 puntos básicos negativos. En Bogotá, al igual que en la mayoría de las ciudades, hay una contribución negativa de los esquemas de subsidios y descuentos por pronto pago que las administraciones locales han dado para el servicio de energía eléctrica, y en este caso la energía eléctrica en Bogotá está explicando 4 puntos básicos negativos. Para aquellos
bienes y servicios en los que la variación fue exactamente del 0%, estamos encontrando que ese 0% está asociado a la ausencia de mercados para algunos bienes y servicios, específicamente los establecimientos deportivos para esparcimiento como el fútbol 5, los cines y los teatros, los gastos en discotecas y adicionalmente por el hecho de que específicamente en el mes de julio no medimos variaciones de los precios de educación porque esta división de gastos solo se mide en febrero y en septiembre, reconociendo la ciclicidad de las matrículas del sistema educativo del país. Este es un elemento muy importante porque la cobertura de inflación nos permite saber qué tan densa o qué tan cercana a la realidad es la medición de la variación de los precios que nosotros registramos a través de este indicador de inflación. Ahí, fundamentalmente, solo el 2.16% de los más de 300.000 registros que nosotros esperábamos recolectar en el mes de julio para medir la inflación fueron sujetos de imputación por ausencia temporal, llamémoslo así, por los cierres temporales de algunos establecimientos. Y adicionalmente nos pone muy por debajo del promedio de niveles de imputación de países europeos, incluso en el mes de junio o julio, cuando sabemos que ellos ya han salido de las medidas de confinamiento en la medida que encontraron picos en los meses de mayo o en el mes de junio.